Creo que hay un mecanismo en los seres humanos en cierto punto de nuestro desarrollo que decimos, esto me choca de mi papá, esto me choca de mi mamá, y pareciera que en automático nos casamos con la idea de que si ya lo dije, es que ya no soy igual a mi mamá, ya no soy igual a mi papá. Okay. Y eso no es cierto. ¿Qué puede suceder en mí que me haga pedir ayuda? Yo diría, no necesitas ya estar hasta el full para pedir ayuda. Si hay algo que de entrada buscaste información, platicaste con tu amigo, le preguntaste al vecino, al papá, a quien tú quieras, y no termina de quedarte claro, para eso estamos los psicólogos. Aquí hablamos de gallo a gallo. Es el podcast de la UA en el que platicaremos de los temas que te interesan. Sus estudiantes, Exalumnos, jóvenes con talento, experiencias de intercambio emprendimientos y lo que tú quieras saber, te lo contamos de gallo a gallo. Bienvenidos gallos, aquí el buen Efraín y yo, su servidora Mónica Rivera, estamos ya listos para platicar de gallo a gallo, de un tema que a todos nos interesa, que muchos investigamos, pero que también tenemos muchísimas otras dudas al respecto, Efra. Así es, y por eso tenemos a una experta que nos va a platicar precisamente de esto. Lo publicamos, de hecho, en Instagram, seguramente gallos lo pudieron ver. El tema del día de hoy, pues, es salud mental, y para ello nos acompaña una experta en la materia, que además es egresada de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Sonia Amador Robles. Sonia, bienvenida, gracias por estar con nosotros en De Gallo a Gallo. Híjole, muchísimas gracias. Espero pues lo que podamos abordar aquí les pueda servir, ¿verdad? Para esto que ustedes decían, resolver un poquito de dudas, aunque el tema es bastante amplio. Muy complejo, ¿no? Decíamos también ahí muchísimas gracias, Sonia, decíamos ahí en redes sociales y preguntábamos, sí, salud mental, en particular, ¿de qué tema? Porque es tan amplio y tenemos, decíamos, muchísimas inquietudes que sobre la ansiedad, sobre depresión, sobre cómo elegir a mi terapeuta, sobre cuándo es momento de buscar ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para entrar de lleno al tema, ¿tú por qué decidiste estudiar psicología o enfocarte a esto? ¿Es tu vocación? Definitivamente. Yo creo que, y es algo que, por ejemplo, cuando trabajo orientación vocacional con mis alumnos, siempre les enfatizo un poquito, ¿no? Existen las áreas de conocimiento, ¿no? Y entonces en estas grandes áreas de conocimiento, como sería la físico-matemático, económico-social, sociales, humanidades, vamos a encontrar pues diferentes conocimientos o disciplinas. Entonces yo encontré mis grandes pasiones en lo que es la matemática, la biología y la filosofía. Son materias que me fascinan, me encantan, y entonces cuando fue este proceso, de repente es complicado cuando te gustan estas tres, porque o te inclinas por las ciencias sociales y humanidades o por el físico-matemático, ¿no? Y entonces encontré en psicología pues justo la disciplina que lleva estas tres materias, ¿no? Para el trabajo analítico que se requiere en psicología, pues la matemática es básico, ¿no? El pensamiento lógico, para ser objetivos. Y pues definitivamente la biología y la filosofía, pues qué te digo, ¿no? Ya por ende están estudiando tanto lo que es la biología del ser humano, que vamos a ver en toda esta plática, pues, que no se pueden separar la biología con el pensamiento, ¿verdad? Con la psique. Y entonces, pues en estas encontré mi pasión y afortunadamente también la Universidad Autónoma me dio una perspectiva de la psicología que me atrevo a decir no la vamos a encontrar en otras universidades en la República. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Sí. Normalmente la psicología está como ya dividido para su aplicación práctica en lo que es la psicología laboral, la psicología clínica, la psicología educativa, y muchas de las universidades en la República tienen este enfoque, o sea, te dan psicología general en los primeros semestres
y después te dicen que elijas y van separando la aplicación de la psicología. Entonces, la Universidad Autónoma, a menos que hayan cambiado ahorita el plan de estudios, pero es psicología del desarrollo. Okay. Entonces, esta psicología te permite justamente ir viendo el desarrollo, obviamente normal, y lo que se sale del desarrollo normal del individuo. Y francamente, desde mi perspectiva, ¿verdad?, eso ayuda mucho a que no te cases del todo con las corrientes psicológicas y que puedas ver al individuo como un sujeto integral. O sea, tenemos muchas facetas y cada una de ellas, si la vemos por separado, pues creo que no nos da la panorámica completa. Entonces, el hecho de poder verlo de manera integral te da una perspectiva más amplia y completa. Y eso, insisto, pues ahorita la Autónoma es la que tiene la psicología del desarrollo y además grandes maestros, ¿no? Yo bien orgullosa de la Universidad Autónoma. Gallo. Claro que sí, Gallo, 100%. Oye, Sonia, yo creo que este es un tema, o ahora que tenemos al alcance este aparatito. Uy. Híjole, yo lo veo y digo, anteriormente no era tan común, o no sé si al menos en mi entorno, hablar de ir a terapia, sí, o no. buscar ayuda psicológica, o etcétera, etcétera, ¿no? Ahora es un tema mucho más abierto, del que se habla más, pero tanto se habla que muchas veces también es información no correcta. Y tenemos al alcance aquí y buscamos, ¿qué es ansiedad? ¿Qué es depresión? ¿Cómo hago para sentirme mejor cuando me corta mi novio? ¿Cómo hago cuando tengo una relación así? ¿Cómo le hago para llevármela bien o no con mis papás, ¿no? Y a veces sentimos que, y aquí encontramos absolutamente todas las respuestas, y evidentemente lo que aparece en internet y en redes sociales, pues no es una terapia, ¿no? Exactamente. Entonces, por un lado, sí, nos dan esos términos y esa invitación para poder hacernos amigos de esto, de la terapia. Pero también por el otro nos hacen creer que aquí tenemos absolutamente todo resuelto y entonces pues ya ¿para qué voy a terapia? Mira, ahí encontré un test que me dice que yo no tengo ningún problema, entonces pues ¿para qué? ¿No? Y así nos la llevamos toda la vida. Sí, es este caso, ¿no? De que la información lo que genera es desinformación. Sí. O sea, el exceso de información genera desinformación y creo que estamos viviendo en eso. ¿Lo has vivido en tu carrera? Obviamente en la psicología, supongo que así como lo dice Moni, pues pasa, ¿no? ¿Cómo lo compartes nuestra opinión y cómo se lidia con eso desde tu trinchera? No, por supuesto que sí. De hecho, es algo muy curioso porque de repente incluso llegan los pacientes o familiares, ¿verdad? O amigos, el que sea, llega, se acerca. Oye, ¿qué onda con esta fobia? Y de repente me sacan unos nombres y yo digo, bueno, pues como tal, no, dentro del manual de psicodiagnóstico no existe esa fobia, pero en las redes ya está generalizada y por lo tanto se toma como real, como verdadera, ¿no? Entonces tienen muchísima razón. La realidad es que incluso esto también se vive en el plano educativo. Tuve la oportunidad de ejercer muchos años como docente, entonces ahí dentro del meollo pues de la educación, cuando se inició todo esto del internet, las plataformas educativas, era la información ya existe. Entonces más que enfocarse la docencia en la instrucción o en el dar información, tenía que estar más enfocada en darle al chico competencias, habilidades, aptitudes para que pueda manejar adecuadamente la información, ¿no? Uh-huh. Y esto es real y es completo, ¿no? Tenemos una cantidad impresionante de
información validada y no validada, sobre todo esta última, la que no podemos tener certeza de que sea verdadera, pero como ya está ahí, ya, como dijimos, la tomamos como tal. Entonces, este gran cantidad o este mar de información nos pierde. Nos pierde. Esto es justamente, necesitamos una línea, una guía, y que en este caso, bueno, por naturaleza, pues los padres nos toca ser, los que somos papás, ¿va? Nos toca hacer esa guía, aún con adultos, aún con universitarios, solo que pues ya no hay tanto este vínculo de, oye, ¿qué tan cierto es esto para corroborarlo o darle validez? Y entonces, en el plano de la psicoterapia, te digo, de repente me llegan con trastornos, con fobias, con autodiagnosticados, con una serie que no de existen, trastornos, sí, que yo digo, no, espérame tantito, vamos haciéndolo poquito a poquito, y la realidad es que hasta hace poco tiempo empezamos a normalizar la psicoterapia porque no nos quedó de otra, ¿no? O sea, es decir, ya estaban saliendo muchas cosas que no se estaban tratando, que es como la gotita que derrama el vaso y decimos, ya no podemos más. Entonces empezamos a buscar esta ayuda y empezamos a normalizar la terapia, pero pues para muchos o un gran porcentaje de la población sigue siendo todavía un tema pues que no es opción, ¿no? Y esto es porque nos cuesta un poquito de trabajo de repente asumir que estamos mal, ¿no? O sea, decir, híjole, no puedo, o no estoy haciendo las cosas bien, no, aguántame, o sea, yo puedo, claro que, nomás déjenme, como tú dices, leo algo, busco aquí, ok, ya, me centré, pero a la larga vuelvo a el mismo comportamiento, y entonces pues ya nos damos cuenta de que esto no está sirviendo, esta información no está sirviendo. Oye, esto se da, ¿te acuerdas, Moni? Un día salimos a desayunar con los de tu área y platicamos de nuestros abuelos y decíamos, es que nuestros abuelos no tenían esta posibilidad de sentirse mal, o sea, porque luego decíamos, es que luego a veces yo estoy estresado, estoy ansioso y lo que sea, y ya quiero como, ay no, es que no puedo con esto. Ya hubiera querido mi abuelo haber podido hacer eso con los tantos hijos que tenía en el rancho, con tantos quehaceres, o sea, era gente como que aguantaba. Ahorita que decías, es que luego a veces no vamos a terapia precisamente porque decimos, no, pues es que yo debo aguantar. Deberá, o sea, vendrá de ese entonces, o sea, porque siento que estamos a la mitad de eso, o sea, de nuestros abuelos y nuestros padres que tenían que aguantar, que no podían como ir a una terapia, no estaba tan normalizado. Y el cúmulo de información que nos tiene mal informados. Siento que en medio de estas dos cosas estamos nosotros. Entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿Tú opinas que por ahí va o sí cambia de esa manera? Yo creo, bueno, de hecho, o sea, un individuo en su formación, pues son diferentes factores, ¿no? Entonces, estamos hablando desde la parte biológica, la genética, pero también estamos hablando de la parte social, cómo se manejan las cosas socialmente, ¿no? Y esto te da como resultado, pues ahora sí que el cómo interpreto, el cómo proceso todo esto, y voy viendo tanto rasgos de personalidad como comportamentales, cómo respondo a las situaciones del medio. Creo que sí ha habido un cambio social muy fuerte. Cuando mencionas, por ejemplo, a los abuelos, creo que los roles y las expectativas estaban muy claras y eran, por decirlo, muy pocas. Estamos hablando de el trabajo, estamos hablando de el responder a la familia o como padre, y casi que ahí se acabó, ¿no? Y ahora no es así, no está de esa manera definido. El hecho de que existan las benditas redes sociales te da una amplia gama de exigencias para la persona. Okay. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué es lo primero que vemos cuando entramos a una red social. No vemos textos, ¿verdad? No vemos
la explicación amplia de lo que soy como ser humano o lo que pienso. Vemos fotografías. Y las fotografías también, pues no están... Son instantes. No, son instantes de una realidad. Son instantes, pero aparte, ¿cómo es la fotografía? ¿Cómo se toma, no? Yo digo, diantres, a mí ninguna fotografía me sale tan hermosa, tan preciosa como las que en la veo, realidad ¿no? no soy así. Cuando me levanto y, o sea, de verdad no amanezco sin estas ojeras. Son estas ojeras, ¿no? Exactamente, o sea, ¿no? Y maquilla uno todas esas cosas para que se vea como si... Entonces, de entrada, hablamos que de ahí ya hay un reflejo y hay una exigencia para cómo me veo. Ya. Después, el tipo de actividades que realizan. Hace un momento comentábamos que si de repente, no, pues se la pasa de viaje. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace, no? Exacto, el trabajo, el dinero, lo que te implica andar por todo el mundo, ¿no? Entonces, híjole, pues viajar, el trabajo, el que me dé cierto estatus, el éxito, que si traigo carro, que si traigo casa, que el tamaño del carro, de la casa. Entonces, de repente la gama de exigencias y expectativas, pues crece terriblemente, y eso genera pues una serie de malestares emocionales, ¿no? Dependiendo de lo que cada uno de cómo traiga. lo procese, exactamente, ¿verdad? Si lo estoy interpretando como exigencia, si lo estoy interpretando como no soy lo suficiente, depende de cada ser humano, pero francamente ahorita la exigencia es muy fuerte en ese sentido. Se ve mucho esta parte de, híjole, no, yo quiero viajar, yo quiero tener esto, yo quiero hacer esto, ¿sí? Incluso yo lo veo, ¿no? De repente con ciertas cosas que ven mis hijos, ya está marcado vamos a viajar por el mundo, ¿no? Incluso el más chiquitito tiene 4 años y yo quiero ir a Japón. ¿Cuándo vamos a Japón? Ya mañana, antes, ¿no? Japón. Exactamente. Libros de geografía, ¿no? O sea, sí, lo veías muy lejano, sí, muy además lejos. lo veías muy Exacto. lejos. Contrario a antes, pues no estaban marcadas esas expectativas como necesidades. Exacto, porque como ahora necesidad. se plantean internamente como necesidades, ¿no? No como hacer esto. motivación. Exacto. Y antes pues estaban muy tranquilos con las pocas cosas que tocaba hacer, y eso pues obvio no genera tanta crisis, ¿no? Eso ha generado, bueno, en lo general, digamos, en la sociedad nos ha generado presión, ¿no? O sea, en lo general. Pero en lo particular, Sonia, con los pacientes que tienes actualmente, ¿hay algún común denominador? Digo, porque cada quien vamos a terapia por diferentes situaciones, por diferentes cosas. Pero hay un común denominador de todo, porque además, cuando le hicimos la pregunta a los gallos sobre temas, si te fijas, sí había un común denominador, ¿no? Que era ansiedad, depresión, relaciones tóxicas, sentimentales, y creo que con la familia, ¿no? No sé si se me vaya alguna otra, pero creo que esas eran como en su mayoría las que había. ¿Tú notas un común denominador en todo esto? Sí, por supuesto. Justamente con otra de mis colegas comentábamos dentro de los pacientes que teníamos y así tal cual, el 100% cuál era el malestar, ¿no? Y un poquito contrario, pero ahorita vamos a ver a lo mejor por qué difiere, es el que tiene que ver con las relaciones de pareja. Okay. Este es el común denominador, y es curioso, pero en ciertas etapas así, era, o sea, el 100% de nuestros pacientes tenían dificultades con respecto a la relación de pareja. Entonces, creo yo que difiere un poquito, porque de repente el paciente llega y me dice, es que tengo ansiedad, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a ver la razón, el origen de la ansiedad, híjole, llegamos a la relación de pareja. Entonces, está siendo un común denominador. Obviamente, ahorita con a razón de la pandemia también, se incrementó la cuestión del estrés y la ansiedad. Esto fue pues algo que nos tomó por sorpresa a todos, y la parte de la salud mental tiene que ver también con el cómo enfrentamos ciertas situaciones que nos ocurren en la vida, ¿no? Entonces de repente pues ya nos dimos cuenta que
llega una situación que sale completamente de nuestras manos y muchos no pudimos tener esa herramienta para enfrentar a lo que es el encierro, ¿no? A esto también empezó a ser un tema de moda, la resiliencia, que tiene que ver con la capacidad del ser humano para afrontar diferentes situaciones, ¿no? Y son una serie de tanto circunstancias como herramientas personales las que te permiten hacer frente a diferentes dificultades. Yo creo que mucho radica en esto último que acabas de decir. ¿Qué herramientas tenemos como seres humanos para afrontar lo que sea que venga? Porque no tenemos control de las circunstancias externas, de los pensamientos de otras personas, pero nosotros tampoco tenemos herramientas. Se me hacía tan curioso, no sé si vieron esta película, perdón, pero es que siempre es mi referencia y me encanta mucho, Intensamente. Sí. Yeah. Porque entonces yo decía, caray, es que a veces ni siquiera sabemos identificar las emociones, partiendo de allí. O sea, ni siquiera sé si estoy enojado, si estoy triste, si estoy preocupado, ¿qué es lo que me está haciendo detonar esto? Y no nos paramos a preguntar, y solamente explotamos, ¿no? Y ahorita que haces como relación a este tema de pareja, espero no estarme proyectando mucho, pero luego muchas veces estos conflictos que pudieran ser de pareja o de mi novio tóxico o de mi amiga tóxica, como luego este término llegó a utilizarse mucho y que, bueno, personalmente no estoy como tan a favor de que se le llame tóxico a algo, pero bueno, ya tú me darás tu punto de vista. Pues finalmente es una relación y tiene que ver también con todo tu contexto, con cómo creciste, cómo fueron tus padres, tienes hermanos, no tienes hermanos, tus papás están juntos, están divorciados, están separados, fue un hogar armónico, no fue un hogar, o sea, al final del día termina uno, ahora sí que reflejándote en la pareja, y entonces ahí es donde tú piensas que tu pareja es lo peor del mundo, cuando entonces, ¿no será que tú tienes ahí algunas cosillas pendientes que trabajar de la infancia, la adolescencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues sí tiene lógica que a lo mejor tú llegues y dices, pues yo vengo a terapia porque tengo problemas con mi pareja, ajá, ¿no? Pero, y ya cuando te empiezas y te pones y le escarbas y que entonces yo creo también por eso hay mucha gente que dice, ay no, ¿para qué voy a terapia? O sea, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? O sea, yo solamente quiero resolver este problema. ¿Cómo? ¿Es un proceso? ¿Cómo? ¿Tengo que empezar a hablar de cosas que me han dolido muchísimo? Ay, no, ¿para qué? No, pues mejor así. No vamos. Mejor no vamos, ¿para qué? Y además, ¿cuánto le tengo que invertir? Sí. Discúlpame, ¿no? O sea, no, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Y se nos va la vida en eso. Exactamente. Y nomás no fuimos. Y cuando pasa esto, Sonia, bueno, con relación a lo que decía Moni, de que a veces pues hay que indagar un poco más, ¿no? O sea, el problema, el problema de fondo es mucho más grande que el iceberg o la punta del iceberg que se asoma, ¿no? Y entonces, en esta situación, ¿cómo es el hecho de llegar a una terapia? Es decir, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, no me estoy proyectando, compañero, pero, por ejemplo, me bulean mucho en el trabajo, por esa situación me siento mal, entonces voy a terapia y yo llego y te digo eso. ¿Cómo es el proceso de una terapia? Es decir, ¿tú qué preguntas haces como para saber esto que nos dices de que pues vas por problemas con tu pareja, pero resulta que pues hay un trasfondo con respecto a eso? ¿Cuál es el proceso de una terapia? Porque mucha gente no lo conoce también. Ok, bien, mira, es importante también aclarar que existen diferentes escuelas en psicología. Eso también es muy importante. Corrientes, que lo que hace también es que los procesos, dependiendo de el psicoterapeuta o el psicólogo, sean diferentes. Y también existen diferentes metodologías y definitivamente diferentes estilos terapéuticos. Ok. Entonces, en este sentido es importante que cuestiones básicas o generales de todo psicoterapeuta, de todo psicólogo, es tú vas a terapia por una ayuda, entonces ahí no hay juicios, hay una escucha
entera, completa hacia la persona, que definitivamente desde el primer día en que tú vas a una consulta psicológica algo cambia, ¿sí? Y esto es importante, porque finalmente si buscamos un cambio en nuestras vidas, ahí está, o sea, no te preocupes, sí se va a hacer. ¿En qué medida? Pues ya va a depender del trabajo, de la disposición, pero mientras el paciente venga con esa disposición, entonces hay esa apertura y pues lo primero que se busca es escuchar a la persona, porque si ya llegamos ahí es porque normalmente ya, como decía mi bisabuela, ya tenemos el buche lleno de piedritas. Entonces eso quiere decir que ya no podemos más, traemos mucha carga emocional y normalmente las primeras sesiones suelen llevar más este contenido de escuchar al paciente entera y plenamente, y por lo tanto el paciente se siente en más confianza, ¿sí? Eso es un primer punto, lograr la confianza del paciente para que pueda abrirse. Dependiendo, insisto, del estilo terapéutico, en este caso, en mí hay sí el planteamiento de la problemática. En este caso quiero tener más herramientas para manejar el buleo de mis compañeros de trabajo. Escuchen, escuchen, por favor. Y bueno, lo podemos abordar. Conmigo, el asunto es que siempre les digo a mis pacientes, por algo llegaste a esta situación, ¿no? Llámese problemas de relación con pareja, llámese no poder manejar el abuso o bullying en el trabajo, estar insatisfecho en mi trabajo y cantidad de dificultades con las que podemos llegar a consulta, ¿no? Entonces, por algo llegamos a este punto y creo que es importante encontrar ese por algo, y es cuando le escarbamos, porque finalmente puedo yo, hay psicoterapias breves, así se les llama, que te pueden ayudar a manejar de manera un poco más técnica, por llamarlo así, el asunto concreto con el que tú llegas a presentar, ¿no? Es decir, bueno, Efra, te voy a dar unas técnicas o herramientas de comunicación que te van a ayudar a poner límites, que te van a ayudar a manejar las situaciones problemáticas con tus compañeros de trabajo. Entonces las ensayamos, las trabajamos, las vamos valorando en cómo te van funcionando con tus compañeros y entonces decimos, ok, ya se consiguió el objetivo. Sin indagar más allá. Exactamente. Okay. Entonces tú con tus compañeros y tu trabajo ya lo manejaste, ¿no? Okay. Bueno, entonces Efra decide cambiarse de trabajo y llega a otro lugar con jefes, con compañeros que tienen otro tipo de personalidad y de repente, híjole, ¿qué crees, Sonia? Ya regresé. Es que fíjate que me cambié de trabajo y entonces... Lo mismo. Ahora yo los buleo. Bueno, eso sería muchísimo mejor. No, en ese sentido, pues tenemos que indagar más allá, porque si no, esta misma situación va a salir, ¿no? Uno de las motivos de consulta, por ejemplo, es... ¿cómo le hago para ya dejar de llorarle a mi ex, ¿no? Superarlo. Okay. Ya no quiero estarle llorando. Entonces, si nos enfocamos a eso, pues a lo mejor podemos trabajar un proceso de duelo de esta relación, ¿no? Sin embargo, ¿qué lleva de repente a la persona? Porque suele salir de repente en consulta el hecho de, pues es que si... me pasa todo el tiempo y mis relaciones, y esta es la tercera relación, y con estas características, ¿no? Un tipo que me pone el cuerno, entonces algo está pasando ahí que volvemos a reincidir en relaciones con estas características. Entonces no es nada más trabajar la separación de la pareja, sino el qué me está llevando a mí a relacionarme con este tipo de personas y a caer constantemente en la misma situación. Entonces, cuando trabajamos ese proceso, ya le damos herramientas al sujeto para que, pues ahora sí que vuele solito y que no vuelva a caer en esta situación, ¿no? Entonces, ese sería, insisto, depende del estilo, de la escuela, de cada terapeuta. Creo que en esto...
pues no hay manera como de unificarnos. Ok. Sin embargo, sepamos que las cuestiones generales y básicas, pues por supuesto que es entenderte, no juzgarte y ayudarte, ¿no? Darte lo que realmente necesitas para salir de la situación que te está generando un malestar emocional. Y yo creo que va a depender también, no sé, Sonia, de, como tú dices, de la disposición, porque luego muchas veces es, no sé, me imagino, un escenario en el que los papás dicen, no, es que fulanito de tal está teniendo muchos problemas, entonces tienes que ir a terapia. ¿Sabes qué? Tienes que ir porque entonces lo ves como una obligación y entonces llegas pataleando y entonces es que yo ni siquiera quiero venir aquí. O sea, ni siquiera quiero estar aquí. ¿Para qué? ¿No? O sea, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, yo esto, yo lo otro. Si partiendo incluso de la aceptación o de decir, uy, creo que va, ¿no? O sea, y creo que mucho del resultado va a depender también de eso, de que sea una decisión, de que tú quieras ir porque de verdad quieres estar mejor o sentirte mejor, no obligado. Claro, claro. Creo que sí, definitivamente una parte importante del crecimiento del ser humano es el proceso de hacerte consciente. Ya per se el proceso de conciencia lleva a la aceptación, o sea, si me estoy haciendo consciente quiero decir que sí estoy aceptando que algo no está correcto, ¿no? Que algo no está marchando bien. Y es necesario ese primer paso para que funcione la terapia. Por supuesto, ahí ya hablamos de va a adelantar muchísimo el paciente, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es muy importante, también es nuestra chamba de repente romper barreras, pero hay barreras que ni resucitando a Freud o los grandes no se rompen. No se rompen, ¿no? Si la persona no tiene esa disposición. Sí, obviamente la que puede abarcar nuestra chamba la vamos a hacer de romper esas barreritas para poder llegar a profundizar más en el trabajo terapéutico. Es parte importante y parte profesional de ustedes los psicólogos, Sonia, también el hecho de que llegue un paciente con ciertas características o que necesite a lo mejor ciertas técnicas que tú no dominas, poder decir, sabes que yo te voy a canalizar con alguien más porque no es que no pueda, sino que no me especializo pues en esa situación o esto. ¿También se utiliza? ¿También es algo normal? Sí, por supuesto, claro que sí. Yo creo que es tanto normal como necesario el darte cuenta de qué temas dominas, qué no. Digo, por eso hay estas divisiones de la psicología, quien se encarga de algún trastorno, de algún malestar específico, los terapeutas de duelo, los terapeutas de trastornos alimenticios, los especializados en depresión. Digo, claro que la formación académica te da las herramientas para que tú puedas trabajarlo, ¿no? Pero decimos, pues decía mi abuela, ¿verdad?, que la práctica sea el maestro. Entonces, aquellos quienes han trabajado más un tema, pues se convierten en los especialistas, ¿no? Y entre nosotros, pues es bastante válido y honesto decir, ok, incluso si el paciente te está refiriendo, no estoy percibiendo avances, no veo avances en la terapia, entonces decir, bueno, investigar un poquito qué está sucediendo, si tiene que ver con la relación entre paciente terapeuta o si tiene que ver con el estilo terapéutico, con la terapia misma o con alguna situación así, porque aunque no queramos, como decías o mencionabas hace un ratito, que el cliché de si vas al terapeuta y vas a revisar las broncas de la infancia, pues no hay de otro lado de donde aprender. Okay. O sea, aunque queramos, creo que hay un mecanismo en los seres humanos en cierto punto de nuestro desarrollo que decimos, esto me choca de mi papá, esto me choca de mi mamá, y pareciera que en automático nos casamos con la idea de que si ya lo dije, es que ya no soy igual a mi mamá, ya no soy igual a mi papá. Okay. Y eso no es cierto. La realidad es que aunque yo esté un poco consciente de aquellos aspectos que no me gustaría reproducir, la realidad es que vengo aprendiendo pues desde que nací, e incluso pudiera ser que desde antes, muchas de las cosas de mi medio ambiente, y papá y mamá, y la familia pues,
son los que proveen de una gran cantidad de aprendizajes. Entonces, que comúnmente le llamamos patrones, ¿verdad? Uh-huh. Que decías los términos, pues dependiendo de la época van cambiando los términos, el lenguaje que se vuelve común, ¿sí? Y ahorita el vulgo nos dice toxicidad, uh-huh. Patrones, no quiero repetir patrones. Entonces, estas cosas, pues, aunque no sean correctamente aplicadas, como tú decías, no me gusta, no es correcto, técnicamente no es lo acertado, sin embargo es lo que manejamos, ¿no? Para podernos comunicar y entendernos. Uh-huh. Si un paciente te llega con este rollo de toxicidad, piensa que ya le entendiste perfectamente a qué se refiere con tengo una relación tóxica o ya estoy en un ambiente muy tóxico, pero bueno, nosotros nos corresponde aclarar qué exactamente es toxicidad para ese paciente, que finalmente tenemos los seres humanos ese filtro que es la interpretación. Entonces todo lo que leamos, todo lo que escuchemos pasa por nuestra propia interpretación y diría por ahí un filósofo, mi queridísimo Heidegger, que pues ya pasamos de interpretación en interpretación, uh-huh. porque lo que leí fue interpretación de lo que interpretó, y bueno, así me la llevo, ¿verdad? Entonces, realmente sí es en ese sentido muy importante empezar a hacer esa conciencia como de dónde viene, pues hay que aceptarlo. No podemos aprender algo si no es de lo que vemos cotidianamente, y eso es lo que tenemos más arraigado. Y entonces, si no me está funcionando, la verdad es que yo solito con el hecho de decir esto no me gusta, ya no lo voy a hacer, muchas veces no se puede, ¿no? No digo, apuesto a que por ahí hay alguno que sí lo ha logrado y por uh-huh. voluntad ha dicho, me voy a quitar este mal hábito, magnífico y maravilloso, ¿no? Entonces, sin embargo, por el resto, bueno, hay que trabajarlo a profundidad. Hacernos de herramientas, ¿no, Sonia? Hacernos de herramientas porque las circunstancias pueden o no ser las más agradables, pero nosotros sí podemos actuar de una manera distinta. Una de las preguntas de los chavos que nos ponían ahí en Insta es, ¿en qué momento decido ir a terapia? O sea, ahí, imagínate que fuera, no sé, usted para entrar a la universidad es requisito indispensable que haya ido a terapia. ¿Ya fue? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Entonces, y si no, ese deberíamos pues ponerlo para psicología. Oye, o ¿no? Para tener novio o novia. Claro, sí. Oye, tu hojita de terapia, ¿no? Si ya fuiste a terapia, no, discúlpame, en la primera cita, antes de cualquier cosa, antes de preguntarse cuál es tu comida favorita, ¿fuiste a terapia o no? Pídanla, muchachos. Se van a evitar muchos problemas. Exactamente, fíjate, tocaste un punto importante que yo creo que ya viene dejándose desde el inicio de la plática, las herramientas, la información, que queda ambiguo, ¿no? Uh-huh. Sí es importante, porque ¿qué herramientas puedo yo tener para? Uh-huh. ¿No? Entonces sí es importante poder ser específico, y la terapia es lo mejor. ¿Por qué? Porque sí hay mucha herramienta en internet, o bueno, más bien mucha información que habla de herramientas en internet, uh-huh. de haz esto, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, que de repente he visto algunas publicaciones de ocúpate en aquellas cosas que te gustan. Y entonces de repente es, ¿y qué me gusta? O sea, de verdad llegamos a ese uh-huh. punto donde no puedo estar tan consciente de mí mismo, de conocerme, de saber lo que me gusta, que no lo puedo hacer. Entonces, ocupo algo más que me ayude a escarbar o clarificarme a mí qué es esa parte de lo que realmente me gusta, ¿no? Entonces, en tratando como de aterrizar un poquito, sí, está padrísimo tener muchísima información. Sin embargo, esa información muchas veces, y sobre todo cuando se trata de mí, no la puedo aterrizar. Entonces es importante tener una ayuda al respecto. ¿Qué puede suceder en mí que me haga pedir ayuda? Yo diría, no necesitas ya estar hasta el full para pedir ayuda. Si hay algo que de entrada buscaste información, platicaste con tu amigo,
le preguntaste al vecino, al papá, a quien tú quieras, y no termina de quedarte claro, para eso estamos los psicólogos. Ok. Sí, en sentido de evaluar un poquito lo que es el bienestar emocional de lo que no lo es, ¿no? Llamamos salud mental, o por ejemplo la OMS la define como ese estado de bienestar del individuo donde es consciente de sus capacidades y puede con ellas hacerlas funcionar, pues que sean funcionales, que es productivo, que incluso contribuye a la comunidad. Mientras estemos en esa tónica hay salud mental. Y el bienestar emocional tiene que ver más con el manejo de las emociones, ¿no? También mencionabas hace rato, en el manejo de las emociones, si me son funcionales o no. Creo que sí, Intensamente. Es una película maravillosa que nos enseña el propósito de las emociones, que todo ser humano tiene y que son vitales. Entonces ahí nos dice para qué es el enojo, que es para defensa, para qué es el miedo, para protegernos, para qué es la alegría, pues para que trabaje nuestro sistema completito en mejor estado, ¿verdad? Bueno, nos describe un poquito, los que no la han visto, véanla, se van a divertir. Entonces, hay un propósito para cada una de las emociones. Si este propósito no se cumple, entonces está el malestar, ¿no? ¿Y quién nos enseña a manejar las emociones? Nadie. ¿De dónde? Oye, y luego Pues aparte hasta contrario, ¿no? O sea, digo, yo tengo Anita, mi niña la más chiquita, que luego a veces no sabes cómo manejar ese tipo de emociones y le vas marcando un camino que a lo mejor no es el correcto. El de, hey, no llores. Exactamente. No te enojes, no. Hey, aquí nadie se enoja. Hey, pero ¿por qué no? ¿No? Y entonces, lejos de que yo como padre o nosotros como padres o como amigos o como novios o como esposos le ayudemos a otra persona a que sobrelleve o acepte estas emociones y las viva como deben de ser, pues las reprimimos, ¿no? Exactamente. De alguna forma. Y eso causa un conflicto. Sí, por supuesto. O sea, nuevamente volvemos al tema cliché de pues los papás de la infancia. Sí, por supuesto. El gestor de las emociones cuando nosotros somos pequeños, pues son los papás. Claro. Ellos nos ayudan a saber cómo administrar las emociones de manera que se cumpla su propósito. Y en efecto, dentro de las cosas que por educación y cultura venimos acarreando es con este tipo de situaciones, ¿no? Los niños no lloran, aunque no lo crean, todavía existe este rollo de si eres hombre no puedes llorar, aguántate. Nomás les falta como los meros machos, pero nomás dicen aguántate, ¿sí? Las mujeres se ven más bonitas si no se enojan. Claro. ¿Sí? Entonces, este tipo de gestiones pues lleva a la represión de las emociones. Sí. Y somos uno y express. Insisto, las emociones tienen una función básica. Entonces, cuando no se cumplen, se acumulan y somos uno y express. Entonces explotamos. Cuando explotamos estamos en crisis o se puede tener diferentes manifestaciones porque la diversidad del ser humano es vastísima, ¿no? Entonces alguien puede salir en forma de estrés, de ansiedad, alguien con la situación con la pareja, el manejo del enojo, diversísimo, o sea, no hay otra manera de marcarlo. Por eso también es importante, pues, que tú te des la chance de conocerte, de explorarte, de trabajar contigo, y la terapia también es básica, o sea, decimos nada más cuando estoy en este malestar, en cuanto yo no puedo funcionar bien en el trabajo, en la relación de pareja, o yo estoy sintiendo ansiedad, nada más no. O sea, bueno, obviamente sí son detonantes por los que acudir a terapia, claro, sí, sin necesidad de llegar a este punto. Insisto, cuando no hay una claridad, cuando no tengo esa sensación de satisfacción personal, de tranquilidad, diría yo, inmediatamente podemos requerir a la ayuda, ¿no? Y saber que
pues ahora sí, como decía una maestra, ¿no? Que a los niños les decía, pues los psicólogos le ayudamos a la gente a ser feliz, para súper simplificar. Entonces, esa parte, si yo no me siento así, si yo no me siento de esa manera feliz, bueno, quiere decir que algo está sucediendo. No porque entender la felicidad como ese estado eufórico todo el tiempo. Ay, no, es que no me siento eufórico todo el tiempo, entonces no soy feliz. No, como un estado de paz interno y tranquilidad con uno mismo. Si tú no te sientes tranquilo contigo mismo, pues puedes hacerlo, ¿no? Independientemente de la edad que tengas. Exactamente, independientemente, ¿no? Y llámese adulto mayor, llámese joven, estudiante universitario con mucho estrés. Oye, hablando de estudiantes universitarios, las preguntas que nos hicieron los chavos de que lanzamos en Instagram, los gallos tuvieron mucha participación y bueno, preguntaban varias cosas que se relacionan precisamente con el estrés post-pandémico, con el estrés de los exámenes, con las relaciones amorosas, con las relaciones tóxicas, con la relación con su familia. Es decir, gallos, bueno, de entrada, aquí en la universidad hay asesoría psicológica, gallos. Acuérdense y acérquense al departamento de psicología, porque luego a veces se nos olvida eso. Aquí en la universidad hay tanto para académicos como administrativos y por supuesto para ustedes, gallos. Ese por un lado. Pero por el otro, Sonia, te pasamos algunas de las preguntas. ¿Cuáles se te hicieron interesantes que podamos abordar de las que te hicieron los gallos? Pues yo creo que de los temas que hemos estado hablando, que siguen una línea, sí, definitivamente las que tienen que ver con el estrés, con la ansiedad, identificarlo un poquito, porque a veces incluso vienen juntos, ¿no? Y tomamos el estrés también como ansiedad. Como mencionaba hace ratito, el estrés tiene que ver con cosas más específicas. O sea, hay una situación particular a la que yo me enfrento y que no tengo la herramienta, entonces empieza una manifestación física o mental. La mental normalmente es la preocupación, ¿no? Ya la traigo, la empiezo a cargar como preocupación, no lo resuelvo, eso provoca el estado de estrés, ¿no? Es un término general, o sea, no es nada más aplicable a la psicología, porque un cuerpo que no duerme es un estado empieza en estado de estrés. Y suele pasar también entre los universitarios, ¿no? Entonces, a veces empiezo a presentar síntomas como dirían ansiosos, pero también tiene que ver porque no estás durmiendo bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues de entrada también ahí, si no estás durmiendo bien, si no estás comiendo bien, que, híjole, creo que es un común denominador también, aquí, entre todos los universitarios, ¿va? Es un punto y hay que considerarlo porque es importante, porque a lo mejor empiezo a trabajar la parte psicológica y como que de todos modos me siento fatigado, me siento sin energía, pues es que también hay que ver físicamente cómo está tratándose el cuerpo, ¿no? Y la ansiedad, por otra parte, tiene que ver con sí, más preocupaciones, pensamientos que son disruptivos, les llamamos en psicología, es decir, que están ahí molestando, dando lata, a veces son, los conocemos pues, o a veces son difusos, no tenemos ni idea qué lo está generando, ¿no? Y pues finalmente terminan dañando o deteriorando físicamente mucho a la persona, ¿no? Tenía un alumnito, llegó sin dormir, sin poder comer ya, y su deterioro físico ya era muy fuerte, y aparentemente él no sabía que estaba provocando ese no quiero dormir, no quiero comer, ¿no? Cuando encontramos el pensamiento subyacente, la idea, aquello que le estaba preocupando, pues inmediatamente podemos trabajarlo y cambiarlo, ¿no? Y la vida, la calidad de vida de la persona, pues cambia totalmente. Uh-huh. Entonces, en este sentido, pues de todos modos, identificar, pues, ¿para qué te lo chutas tú solito? Para eso estamos, ¿no? Uh-huh. Porque a veces decimos, es que otra de las preguntas era, ¿cómo puedo dejar de pensar? ¿Cómo? Porque mi mente es mi peor enemigo, decía sí, alguien, ¿no? Alguien puso eso. Y luego me voy como,
pues sí, se me va el pensamiento, no lo puedo controlar. En ese sentido, sí, o sea, claro que el dejar de pensar va a ayudar, pero otra vez, el cómo se configuró tu personalidad, que te cargas mucho de preocupaciones, ¿no? Decía mi bisabuela también. Ocúpate, no te preocupes. Pero entonces ese es un proceso que también es importante trabajarlo, ¿no? Hay técnicas específicas que, como por ejemplo la detención de pensamiento, el estar constantemente deteniendo tu pensamiento, al final lo vas a volver un hábito y sí puedes alcanzar a detener el pensamiento. Sin embargo, otra vez, está configurado como parte de tu estructura de personalidad. Entonces hay que moverle un poquito esa estructura para que te sea más sencillo poder detener ese pensamiento, ¿no? Entonces, y también es, por otra parte, otra de nuestras herencias educativas y culturales, ¿no? Que normalmente a la gente a nuestro alrededor, a veces a mamá, es escucharla más, ay, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Que realmente tomando acciones, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a preocuparnos más por la situación, estarle dando vueltas al asunto, que relajarnos un poquito y decir, bueno, pues ya voy a tomar esta decisión, pues ahora sí que por ensayo y error, no me funcionó, ok, puedo modificarlo, ¿no? Puedo corregir esa parte. Entonces, como no lo hacemos, pues seguimos con el pensamiento. Y a veces, te digo que están juntitos, ¿no? Si por estrés estoy dándole vueltas a un asunto, ese pensamiento no lo controlo, genera otros y se transforma en ansiedad. Y la ansiedad tiene manifestaciones. Sí. Es súper complejo. Y la ansiedad es más complicada porque pues se sale completamente de tu control y tiene manifestaciones físicas más fuertes, ¿no? Que la taquicardia, la falta de aire, este tipo de cosas que suelen presentar como ataque de pánico, por ejemplo, o terrores nocturnos, me despierto en la noche, insomnio, o sea, sí ya son situaciones que de verdad van a impedir mi vida, o que lleve a cabo mi vida normalmente, ¿no? Y otra vez, pues vamos a internet y buscamos una serie de sugerencias, ¿no? De hecho, la verdad, así se los digo, la sugerencia básica para muchas cosas es respiren. No más que a veces creemos que, ok, respiro profundo. Listo, ya, ¿no? Y no, sigo me sintiendo igual, ¿no? ¿Cómo? No, pues es que no. Realmente la respiración, imagínense el proceso fisiológico de la respiración. O sea, la respiración es oxigenación. Entonces, todos tus órganos van a empezar a funcionar adecuadamente. Entonces, en la medida en la que yo más oxígeno meto a mi cuerpo, más mi cuerpo se percibe en un estado como de estabilidad, de tranquilidad. Entonces, necesito respirar tantas veces hasta que yo empiece a sentir a mi cuerpo relajado. Eso te va a relajar en automático. Okay. Entonces muchas veces cuando estoy así y no sé qué hacer, respira, pero no una vez, no dos, no tres. Respira hasta 50 veces si necesitas, hasta que tu cuerpo empiece a sentirse así, de esa manera, relajado. Vas a empezar a ver que la tensión muscular disminuye, obviamente también el latido cardíaco va a disminuir, porque pues para eso nos ayuda la respiración profunda, ¿no? Sí funciona muy bien, y creo que es mejor que otros consejos por ahí que de repente nos encontramos en las redes sociales, ¿no? Okay. Y pues sí, definitivamente, si yo me doy cuenta que ni con esto me funciona, me relajo un poquito, entonces sí, date la chance. Yo les digo a mis pacientes, es chiquearte, o sea, de verdad, ¿cuánto invertimos? Y sobre todo las mujeres, diantres, en el cabello, en las uñas, en el maquillaje, si tú quieres de repente los chavos, pues a lo mejor en los tenis, en la camisa, en cosas que pues sí me producen satisfacción, pero invierto bastantito, ¿no? Entonces, 1 hora a la semana, a veces hasta 1 hora cada 15 días, híjole, creo que vale la pena en que chiques, en que es tu espacio, en que siempre estamos buscando ese diálogo con la pareja, con los papás, con los amigos, de
pues escúchame, ¿no? O sea, y acá lo tienes con el terapeuta te va a escuchar sin juicio, pues date la oportunidad de chequearte, es tu espacio, ¿no? Entonces vale mucho la pena. Y por ejemplo, otras de las situaciones que venían, bueno, el estrés de estudiante, de cómo, ahora sí que cómo ser estudiante y no morir en el intento. Sí. La realidad es que también hablábamos de estas exigencias sociales, ¿no? Yo creo que la vida estudiantil es una de las que más refleja estas exigencias, porque el rollo de la formación académica, de los logros, de todo lo que puedes o no puedes hacer y que tienes que estar demostrando constantemente, ¿no? De lucir atractivo, de ser popular, sí, es la edad en la que más claro, complejo es, ¿no? De cumplir expectativas. Y esta parte de relajarme y poder disfrutar la formación, que cuando tú sales dices, diantres, ¿por qué no disfruté más? O sea, cada uno de los años de universidad se pasan de voladísima y a veces estamos más en este estrés que no lo podemos disfrutar, ¿no? Entonces, si ves o si alguna de las cosas o temas que podemos tocar aquí te sirve, fantástico y fabuloso. Si no, pues sí es importante, date la chance, chequéate para poder manejar y tener más herramientas, encontrar en ti más herramientas que te ayuden a lidiar con esto, ¿no? Porque finalmente es una presión social fuerte, o sea, la realidad. De los que somos egresados aquí, no regresas a una reunión con los compañeros y dices, a ver cómo les está yendo a todos, a ver cómo les fue. Si nos dejáramos de hacer esa bendita pregunta y nos dedicáramos a disfrutar nuestra vocación en todo lo que es la extensión de la palabra, es decir, a saber más, a conocer más, creo que entraría la información más fácilmente, porque se trata de entender, no de memorizar todos los conceptos para el examen, ¿no? O para poder aprobar o para poder dar el ancho. Entonces, cuando te das la chance de relajarte, porque si es tu vocación, si es lo que realmente a ti te gusta, te apasiona, le entras con todo, ¿no? Y por ejemplo, en psicología, no me dejarán mentir, pero esas grandes lecturas o libros que de repente era de, pues tienen que leerse este libro para la siguiente semana porque pues lo vamos a discutir aquí, ¿no? Y de repente pues te avientan, no sé, por ejemplo, psicoanálisis o lecturas más complejas, ¿no? Entonces dices, ay, ¿cómo era? No, a ver, espérame, no le entendí bien, regrésate un poquito y a veces te tienes que estar regresando un buen rato para poder entender perfectamente una lectura, ¿no? Entonces, no, hombre, relájate, ¿no? Claro que si te gusta vas a leerlo de una manera más divertida, más... Si hay lecturas que no, pues para qué les miento, y ustedes yo creo que no me dejarán mentir, si hay lecturas que por más que quieras no te están durmiendo y dices, bueno, ¿no? Vamos a buscar ahora sí que, como en resumen, la idea principal y ya con esa, ¿no? Me aviento a la clase. Pues igual, no le hace, ¿no? Finalmente, pues en la clase vamos a eso, a resolver dudas, a sacar la mayor riqueza en la discusión con el profe e insisto, ¿no? Creo que sí sigo echando porras a la autónoma, hay muy buenos profesores, entonces a partir de ahí, claro que le podemos sacar provecho, ¿no? Mientras más podamos ser súper honestos con nosotros mismos y decir, sí, esto es lo que me gusta, bueno, pues empiezo a relacionarme con ello como eso, como algo que me gusta, que me va a divertir. Y pues aquellas tanto materias como profesores o como trabajos que pues definitivamente no pueda sacarles lo divertido por ciertas circunstancias, ¿verdad? Que yo creo que ustedes me entienden perfectamente. Entonces, bueno, ahí hay que respirar mucho, volver a relajarnos y a seguirle hasta que me vuelva a estresar y a volver a respirar y a relajarme otra vez. Oye, Sonia, podríamos estarnos horas con este tema, horas y horas.
Muchas gracias. Comprometerte, digo, para que ya no sea tan largo el episodio de hoy, sí, pero comprometerte a que vengas una vez más para platicar a lo mejor ya de temas más específicos. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Es muy, muy enriquecedor platicar contigo y saber y conocer de tu profesión, que es, como decíamos, no tan común ya entre nosotros, pero a la vez tan llena de desinformación en algunas ocasiones. Sí, claro. ¿Dónde te encuentran los gallos? Digo, porque das además terapia, tienes tu consultorio. ¿Dónde te encuentran los gallos? ¿Te pueden marcar algún número, mandarte un WhatsApp para preguntas, para consultas, etcétera? Sí. Mira, puede ser en mi Face, estoy como Sonia Ivette Amador Robles. Okay. Igual nada más coméntenme que es por el podcast para que yo más fácilmente pueda filtrar y darles la atención que se merecen. Ajá. Y a mi número al 449-179-0944 directo. Realmente mucho de mi trabajo es por recomendación, por eso manejo directo. El WhatsApp, muy claro. Bien. Excelente. Y pues nada, o sea, realmente tienes toda la razón, o sea, es un tema súper amplio. Con muchísimo gusto, me encantaría regresar, agradezco, para mí es un honor estar aquí, después de escuchar el primer podcast, dije, ay Dios, me quedó grande el paquete, pero con muchísimo gusto, tanto por ser mi alma mater, la UA, como por la relación contigo, Efra. Bueno, aquí estamos conociendo, pero me la pasé padrísimo, sí hay muchas cosas. Como dicen, temas específicos podríamos tratar, incluso información que encontramos en las redes sería padrísimo, sí, claro. Desmenuzarla, pero bueno, pues ni hablar, agradecerles mucho y espero que no se me hayan dormido, ¿verdad? La plática. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, Efra, como siempre, un gusto, y pues que nos sigan dejando ahí en redes sociales los temas que a ustedes, gallos, les interesa, porque son los que vamos a estar abordando aquí en De Gallo a Gallo. Nos vemos la próxima. Adiós.